sus cámaras para poder ya iniciar, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, ya está activo. Ya, muy bien. Siendo las 9 en punto de la mañana, el día de hoy martes, vamos a esperar 5 minutos de tolerancia para que sus demás compañeros se puedan integrar a la clase de hoy día, ¿correcto? Muy bien, ya se están nuevamente, ya sus demás compañeros se están incluyendo poco a poco. Vamos a esperar un momentito ya para dar inicio a las clases. Porque en realidad todos los que tengan acceso, o los que ya tienen acceso a esta plataforma, es necesario de que entren puntual y no se pierdan de las clases. Ya ninguna de las clases quiero que se pierdan porque son muy importantes. Ya, por eso siempre les voy a decir, bueno, que estén todos, ¿ya? Para poder iniciar, porque de repente, pues, hablamos, yo sé que la carrera es importante y si hablamos de repente de algo más importante aún, entonces los demás compañeros no van a estar, pues, atentos o se van a perder, pues, en todo caso, pues, este pequeño tiempo en lo cual se dijo algo. Entonces, un minuto de tiempo es prácticamente, pues, es oro, ¿no? Y no se puede perder. Ya, creo que ya está la mayoría, o creo que ya está en su totalidad todos.
Listo, muy bien. Ahora sí, ya se culminó el tiempo de tolerancia, los 5 minutos, y ahora sí vamos a iniciar. Nuevamente, por favor, quiero que todos hablen. Muy buenos días, apreciados alumnos del área de gastronomía y arte culinario. En esta ocasión, Ah, en muy, bu- el curso pues de técnicas culinarias, ¿ya? Muy buenos días. Buenos Buenos días, días, profesor. profe. Muy Buenos buenos días. días. Muy bien. ¿Cómo han estado el día, por ejemplo, toda esta semana? ¿Qué tal les ha ido? ¿Están bien? Muy bien. Sí, todo bien, profesor. Muy bien, chévere, ¿Todo muy bien? bien. Con las pilas puestas, ¿correcto? Sí, Perfecto. como debe ser. Muy bien, muy bien. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema ya sobre lo que son caldos o fondos base, ¿ya? Que este tema es muy importante también, es donde de ahí también ya inicia pues ya las preparaciones de cualquier platillo que nosotros vamos a hacer. ¿En qué consiste pues estos fondos o caldos base? Su misma palabra lo dice, caldos base, ¿ya? O fondos base, lo cual quiere decir que un fondo viene a ser un caldo que requiere más o menos de 2 horas a 3 horas de cocción. O también vamos a ver que hay un tipo de caldo llamado el fumet. El fumet es un tipo de caldo corto que se hace pues de pescados o de mariscos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que diferenciar. Vamos a ver, les doy una breve explicación para luego pasar a estas diapositivas y luego pasar a mostrarles pues una práctica de cómo es que se hace un fondo y estilos de fondo. Ya progresivamente estamos dando globalizando, ya en este caso, los fondos. Pero progresivamente vamos a ir viendo cada fondo, qué es lo que lleva, cómo es la preparación y pues qué ingredientes pues lleva esto. ¿Correcto? Muy bien. Ya hemos visto la clase anterior sobre los cortes de distintos tipos de vegetales para cada preparación. Ya, por favor, vamos a hacer un menos ruido o en su totalidad nada de ruido, por favor. Ya, apaguen sus micrófonos y cuando sea necesario los encienden, ¿ya? Para no tener interrupciones y sus demás compañeros puedan escuchar claramente. ¿Correcto? Bien, ahora sí. Estábamos diciendo que la clase anterior hemos visto ya todo lo que son los cortes o tipos de cortes, ¿ya? Antecediendo a la clase anterior, hemos visto también las técnicas de corte. Ya quisiera, por favor, que diferencien esto. No es igual técnicas de corte con tipos de corte. ¿Ya? El día de hoy sí van a interactuar cada uno de ustedes. Yo los voy a dejar hablar también. ¿Ya? Yo los voy a dejar hablar para que ustedes me den una explicación o algo de lo que han entendido. Quisiera ver si están captando las clases anteriores o tal vez están poniendo en práctica sus clases o sus prácticas. Correcto. Entonces, no es igual técnicas de corte con tipos de corte. Vamos a ver que en las técnicas de corte tenemos pues la técnica del rolado, la técnica de la caída libre y la técnica del deslizamiento de arrastre y punta hacia atrás. Esas son técnicas de corte. Ahora, si hablamos de tipos de corte, ya estamos involucrándonos en lo que es productos vegetales, productos cárnicos, etc. Entonces, hay que diferenciar. Obviamente que ustedes ya en esta semana ya han practicado, ¿no?, estas clases de tipos de corte y las técnicas de cortes. Obviamente ya han hecho su tarea las grabaciones que competían a estas clases, lo cual el día de hoy o el día de mañana ya van a poder tener acceso para colgar sus tareas, ¿ya? En este caso, ya pues, ya han debido de cada uno de ustedes tener su grabación ya lista. Correcto. Muy bien. Entremos en primer lugar a lo que es los fondos o caldos base, ¿correcto? ¿O alguien tiene algo que decir? No hay problema, puede hablar, puede desplayarse o puede preguntar algo sobre una duda tal vez de las clases anteriores. Si no es así,
continuamos. ¿Correcto? Bien, creo que no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud. Empezamos. Vamos a ver. Quisiera preguntarles si tienen a su vista la diapositiva, que tengo ya la carátula del IFES El Carmen. Sí, profesor. No, sí, chef. Correcto, muy bien. Vamos a presentar pues la carátula ya del Instituto Superior IFES El Carmen y vamos a entrar pues a lo que son caldos o fondos base. ¿Ya? ¿De qué se encarga pues estos caldos o estos fondos? Estos fondos se encarga pues ya de realzar el sabor ya de cada preparación o de dar un poquito más de aroma a tu preparación y textura a la vez. ¿Por qué? Vamos a ver prácticamente en qué tipos de preparaciones vamos a realzar el sabor, el aroma o la textura. ¿Ya? Vamos a ver que se puede realzar el sabor a las sopas, se puede realzar el sabor a las cremas y a las salsas. Correcto. Ahora, chef, pero en realidad, pues, ¿qué es un fondo o un caldo? Les explico detalladamente y simplificando esto. Imagínense que ustedes han preparado un estofado de carne o de pollo, ¿ya? Y se pasaron de sal. Van a probar su estofado y está salado. ¿Qué hacen? Lo normal es que abrimos el grifo del agua o tenemos agua hervida e incorporamos a nuestro estofado un poco de agua. Es cierto, ¿ya? Incorporamos un poco de agua, ¿para qué? Para que le baje la tonalidad de la sal. Pero eso es incorrecto. Lo correcto es tener un fondo base, que lo ven aquí en esta olla, ¿no? Este es un fondo. ¿A base de qué? Si hiciste tú un estofado de carne, tú tienes que hacer un fondo de carne. Si tú hiciste un estofado de pollo, tienes que hacer un fondo de pollo. Si tú vas a hacer una preparación a base de pescado, de repente un chupe de pescado, de camarón, tienes que tener fondo de pescado o fondo de crustáceos, ¿ya? Yo tengo un estofado de carne, yo no le voy a incorporar un fondo de pollo o un fondo de pescado. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, este fondo prácticamente es a base de carcasas o huesos de productos cárnicos, ¿ya? Por ejemplo, tengo huesos de carne de res, ¿ya? Incorporo a una olla o a una sartén, los sofrío, ¿ya? Los frío, le incorporo un mirepoix de verduras, ¿ya? Obviamente ya están familiarizándose con este tipo de corte, el mirepoix o el mirepoix, que ustedes ya lo han visto en la clase anterior. Es un corte irregular de 1 centímetro por 1 centímetro de lado, ¿ya? Un mirepoix de verduras, huesos de res, lo freímos e incorporamos agua, ¿ya? Y lo dejamos hervir aproximadamente 2 horas a 3 horas de cocción. Normalmente estos fondos se hacen en la mañana para que todo el día esté para nuestro uso. Correcto. Ahora sí, ¿han entendido más o menos para qué sirven los fondos? Sí. Ya, un fondo es un caldo que va muy aparte de todas mis preparaciones. Es un caldo. ¿Para qué? Para poder rectificar sabor, darle aroma y tal vez darle textura, ¿ya? Porque también vamos a tener en cuenta que aquí, en lo que dice textura, estamos hablando de espesor, ¿ya? De espesor. Normalmente, muchas veces cuando yo recién aprendí a cocinar, ¿ya? Hacía pues una matasquita de carne. No sé si ustedes la han escuchado, la matasquita de carne que es muy rica, muy deliciosa, ¿ya? Normalmente pues a mí me salía pues agua el caldo, ¿no? La matasquita, agua, aguada.
pero aprendí a usar un tipo de fondo, ¿ya? En este caso, un fondo ligado. Un fondo ligado. ¿Qué quiere decir un fondo ligado? Que lo voy a ligar, ese caldo, este fondo que yo tengo aquí, lo voy a ligar con harina, ¿ya? Con harina. O con una pasta de tomate, qué sé yo. ¿Para qué? Para que le dé textura a esta preparación que es mi matasquita de carne y no sea aguada, ¿ya? Ahora, si es que tú no tienes la probabilidad o la posibilidad de hacer un fondo, entonces esta matasquita, bueno, hay trucos para hacer una matasquita también o un estofado. Ya no es necesario tampoco incorporarle harinas o fondos, por ejemplo, para mejorar la textura, sino simplemente el almidón de la papa hace que tenga buena textura mi preparación, ¿ya? Entonces, esos pequeños tips y trucos y mañas de la cocina, posteriormente ustedes la van a ir conociendo, ¿ya? Entonces vamos a ir parte por parte, ¿ya? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Yo no los quiero llenar su mente, su cabeza de tanta información para que luego no me hagan nada. Vamos progresivamente y en orden. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirven los fondos? Realce el sabor, el aroma y la textura de ¿qué? De sopas, de cremas y de salsas. Y ahí tienen en imagen, ¿no? Las sopas, una crema, ¿ya? Y el fondo aquí en nuestra olla. Avanzamos. Principales fondos, ¿ya? ¿Cuáles son los principales fondos? Vamos a ver. Ahí tenemos fondos oscuros, que obviamente son de productos cárnicos oscuros, como el cordero, como la res, como la ternera, ¿ya? Fondos blancos. Los fondos blancos, perdón, se hacen pues con productos cárnicos, en este caso, aves, pollo, ya, pato. Vamos a ver también los fondos ligados, ¿ya? Y en este caso, en los fondos, se utiliza los huesos, ¿ya? Las carcasas de los productos cárnicos. Los fondos ligados puede ser fondo oscuro, fondo claro o un fumet, pero ligado, ¿ya? Ligado. Ahí tú lo vas a ligar con un espesante, un tipo de harina. Vamos a ver aquí, el fumet. El fumet es una preparación exclusivamente de pescado, ¿ya? O de marisco. Eso es el fumet. ¿Alguna vez han oído hablar de un chilcano? Tal vez han ido a una cevichería y han probado un Sí, chilcano, ¿ya? Sí. Ese es sí, un, ya, no van a confundir, ¿ya? No van a confundir. El chilcano es una preparación salada, o sea, no digo, o sea, estoy hablando prácticamente figurativamente, ¿ya? Ya, no literal. Literalmente quiere decir que si yo les digo salada, pues está salada de verdad. Pero figurativamente quiero decir que el chilcano es la preparación que lleva sal, que está sazonada, ¿ya? Ahora, el fumet no es igual que el chilcano. ¿Por qué? El fumet es un caldo corto, de menos tiempo de cocción y no lleva sal, no se sazona. Chef, ¿y los demás fondos, el oscuro, el blanco y los ligados, se le incorpora sal o sabor? No. ¿Pero por qué? Porque obviamente sirve para mejorar lo que ya está preparado. Vuelvo a repetir, si te salió una sopa salada, incorpórale un fondo oscuro que, por ejemplo, que es salado,
peor vas a matar esa preparación. Los fondos nunca se salan, ¿correcto? Los fondos jamás se le incorpora sal. Bien. Entonces estamos viendo aquí el fumet, que es una preparación de pescado. Y vamos a ver unas pequeñas muestras. Miren, tenemos un fondo oscuro, ¿ya? Tenemos un fondo claro de aves, de pollo. Aquí es de res o de ternera. Vamos a ver un fondo ligado, ya un fondo ligado, un fondo blanco ligado, que es con harina para darle un poco de espesor, textura. Y vamos a tener acá el fumet, este platito con un contenido amarillo, un líquido amarillo. El fumet, correcto. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? Adelante, los escucho. Profesor, no le entendí muy bien en la parte donde dice que es el ligados, huesos, pero sin carne, solo puro huesos nada más. ¿Como de qué animal? Ya. Por ejemplo, acá vamos a ver por partes, ¿ya? Mirando, por favor, la imagen y les voy explicando. El cursor, ¿ya? Miren el cursor. Hablamos de los fondos oscuros. Para los fondos oscuros, exclusivamente vamos a utilizar huesos de carne de res o de carne de ternera, que son carnes rojas, ¿ya? Carnes rojas. Solamente incorporamos los huesos. ¿Para qué? Para que dé y bote toda esa sustancia y ese sabor a res. Por eso vuelvo a repetir, si yo hice un estofado de res, ¿qué fondo, y me salió salado, qué fondo le debo incorporar para bajar la sal a mi rico estofado? ¿Qué fondo? ¿Ligado, blanco o oscuro? Pregunto. ¿Oscuro? Oscuro. ¿Por qué? Porque obviamente el oscuro estoy haciendo con huesos de res y mi estofado es de res. Si yo hago una sopa a la minuta de pollo, ¿qué fondo le voy a incorporar? ¿Oscuro, blanco, ligado o el fumet? Blanco, blanco. ¿Por qué? Blanco. Exacto. ¿Por qué? Porque el blanco estoy haciendo con huesos de pollo. Y mi caldo o mi sopa a la minuta es pues de pollo. Correcto. Si estoy haciendo, por ejemplo, un rico chupe de viernes, que en el chupe de viernes entra camarón, caucao, pescado, ¿ya? Un chupe de viernes y se me saló. ¿Qué fondo le voy a incorporar? Fumet. Muy bien, muy bien. El fumet. No, porque sería pues un chiste, ¿no? Si hago un chupe yo de viernes con pescado y todo, que le meta pues fondo de res. No, pues es algo ilógico, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? Voy a comer ahí mitad pescado, sabor a pescado, y por ahí voy a sentir pues un sabor a carne de res. Entonces no es lo correcto. Ya, como quien dice, al pan pan y al vino vino. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí entendido. Entonces, aclarando esto de que solamente se utiliza puros huesos o carcasas según el fondo que vamos a utilizar. ¿Ya? Y vamos a ver ahí el color de los fondos. ¿Ya? El color de los fondos. Vamos a ver el fondo oscuro. ¿Ya? ¿De qué trata el fondo oscuro? Como bien acá lo dice la imagen, miren, sirve para preparación de salsas o sazonar carnes. ¿Ya? Este es un ejemplo nomás. Este es un ejemplo, nada más. Pero el fondo oscuro
sirve para mejorar muchos platos más. Ya les he dicho, tu estofado, tu matasquita de carne, qué sé yo, a base de carne de res, de carne. Estamos en los fondos oscuros, ¿ya? Solo oscuros, que estamos tocando solamente esta carne de res o de ternera, que son carnes rojas. ¿Ya? Aquí vemos una salsa y aquí vemos un tipo de carne, que es un filete de res, ¿no es cierto? Un filete de carne, ¿ya? Entonces, este fondito, este fondo que ustedes ven en el plato semi-hondo o tipo sombrero, este plato se llama plato sombrero, ¿ya? Sirve para mejorar esta salsita que está por aquí, ¿ya? Tal vez esta salsita le faltó sabor, entonces le incorporo algo o una cucharada para mejorar el sabor o darle más potencia a mi salsa. De igual manera a mi carne. Yo freí mi carne y mi carne se está secando en el sartén, mi bistec, mi chuleta, ya, o mi churrasco se está secando y yo no quiero un churrasco seco como suela de zapato, sino quiero un churrasco o un bistec jugosito, rico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Opto por incorporarle una cantidad de fondo para que mi carne sea jugosa. Y mejorarle también el brillo, mejorarle el sabor y todo lo demás. Correcto. Por eso, el fondo oscuro sirve ¿para qué? Para preparación de salsas o sazonar carnes. Y aquí, pues también, que es lo mismo, para realzar el sabor, el aroma y textura de sopas, cremas y salsas y demás, pues, preparaciones. ¿Ya? Entramos. ¿Qué es lo que entra? Miren, ¿qué es lo que entra a mi fondo oscuro? Mirepoix o mirepoix de verduras y huesos de ternera. ¿Se familiarizan con esta palabra mirepoix? O el mirepoix, como ustedes pueden ver ahí. Sí. ¿Ya? ¿Qué es un mirepoix? Tipo de corte. Un tipo de corte. El tamaño. 1 centímetro. 1 centímetro de ancho. 1 centímetro por. De ancho y... Por... Ya, esto tienen que, por favor, memorizarlo. Ya es muy importante. El mirepoix es 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de ancho o de largo. Obviamente que son cubos, ¿ya? Cuadrados. Es 1 centímetro por 1 centímetro de lado. Esa es la forma correcta de decirlo. 1 centímetro por 1 centímetro de lado, ¿ya? Sea de este lado o sea de este lado, ¿ya? 1 por 1. Es muy necesario que ustedes aprendan esto. Ahora, miren, por ejemplo, yo puedo hacer un mirepoix de zanahoria, ¿correcto? Sí. Ya, me va a salir cubos, me va a salir unos pequeños cuadraditos, parecido a un corte de Macedonia, que el Macedonia también viene a ser, pues, un tipo de daditos pequeños, ¿ya? Pero en este caso, el mirepoix es 1 centímetro de lado por 1 también de lado. Obviamente que en la zanahoria me va a salir perfecto el mirepoix, ¿ya? Pero la pregunta es, chef, ¿y un mirepoix me puede salir en el apio? No me va a salir cubos, no me va a salir cuadraditos, ¿ya? La cebolla, un mirepoix, ¿me va a salir cuadraditos? ¿Me va a salir 1 centímetro de lado por 1 de lado? No, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque ustedes se van a estar chancando la cabeza en la casa y de repente voy a decir, hagan un mirepoix
de distintas verduras. Por decirlo así, no de repente yo les digo, hagan un mirepoix de verduras mixtas. Y ustedes van a estar ahí. De la zanahoria sí sale. Pero del apio, ¿cómo voy a sacar cuadraditos? De la cebolla, ¿cómo voy a sacar cuadraditos? ¿Cómo voy a sacar? Del porro, del nabo, ¿cómo voy a sacar cuadraditos? Para explicarle y aclarar esto. Un mirepoix es un corte irregular. Es un corte irregular. Obviamente que no tiene prácticamente ninguna de las formas de los demás cortes. Brunoise, Parmentier, Chiffonade, el Batonet, ¿ya? Paisana, Macedonia y demás cortes. El mirepoix se diferencia de todos, ¿ya? El mirepoix se diferencia de todos los cortes. ¿Por qué? Porque es un corte irregular. En este caso estamos viendo que el mirepoix se dice que es un corte de 1 centímetro por 1 centímetro de lado. Pero no lo voy a sacar pues en un apio, en una cebolla. Entonces, ¿qué es lo que opto? ¿Qué es lo que hago? Cortar irregularmente. Les voy a decir más fácil. Cortarlo prácticamente como te salga. Un corte irregular. ¿Ya? Ese es un corte irregular. Obviamente en los productos que sí pueden salir 1 centímetro por 1 centímetro de lado, en este caso la zanahoria, la papita, todo eso, ahí sí lo cortas así. Pero en la cebolla y en el apio, en las demás verduras, utilizas el corte irregular, que es un mirepoix también, no hay problema. Es un corte irregular. Me acuerdo que el anteaño pasado, si no me equivoco, tuve pues alumnos como ustedes así, de primer año, ¿ya? Ellos estaban llevando también técnicas culinarias y para hacer un fondo, ¿no? Bien, bien muchachos, hoy día vamos a hacer un fondo de ave, ¿ya? Un fondo de ave. Y me dice, chef, ¿y en qué corte hacemos esto? En un corte irregular. Entonces ellos ya sabían, el corte irregular era un corte, no cabe la palabra decir como sea, suena desordenadamente, pero un corte adecuando más o menos a un lado, o 1 centímetro de lado por otro, ¿ya? Ya más o menos adecuándolo a este tipo de corte. ¿Me dejo entender? ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué viene a ser el mirepoix? ¿Un corte? Regular. No, irregular. Irregular. Irregular, que no se iguala a los demás tipos de corte, ¿ya? Sí, por eso. Regular es un corte con exactitud, Irregular. ¿ya? Regular es un corte con exactitud. Pero en este caso el mirepoix es un corte irregular. Correcto. Ahora sí, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, estamos utilizando apio, estamos utilizando cebollas, zanahorias y huesos, como ustedes pueden ver aquí en el lavatorio, en los pozos de lavado, huesos de res o de ternera, ¿ya? Obviamente, chef, ¿solamente entra apio, cebolla y zanahoria? No. Tú puedes incorporarle perejil, tú puedes incorporarle apio, tú puedes incorporarle nabo, porro, ¿ya? ¿Para qué? Ayuda a dar aroma a mi fondo. Y más adelante les voy a enseñar qué es un bouquet garni. El bouquet garni sirve para aromatizar un poco más todavía mi fondo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora continuamos con el fondo blanco. ¿Se dan cuenta qué tipo de carne tengo aquí? Un pollo, un pedazo de carne y una porción de arroz.
Esto no quiere decir que voy a utilizar a mi fondo blanco. Este trozo de carne roja no quiere decir que voy a utilizar a mi fondo blanco. El fondo blanco ya está aquí en el plato, elaborado. Pero este fondo blanco también es neutral. ¿Ya? ¿Cómo neutral? Que puedo, el fondo blanco, puedo, o sirve, mejor dicho, también, para rectificar sabor en preparaciones de pollos y en preparaciones de carnes. ¿Ya? Es una preparación neutral. El fondo oscuro, ese sí más bien hay que tener cuidado. Yo no puedo incorporarle fondo oscuro a una preparación blanca, porque la va a oscurecer. Pero el fondo blanco sí puedo incorporarle a una preparación de carne de res también. No pasa nada, ¿ya? Pero en ocasiones también, no siempre, ¿ya? Entonces, en el fondo blanco sirve también para sazonar carnes y arroz y demás preparaciones también. El fondo ligado. Miren cómo es el fondo ligado. ¿Ya? Puedo ligar el fondo blanco o el fondo oscuro. ¿Cómo lo voy a ligar? Obviamente que estos fondos me van a salir pues líquidos. Líquidos. Como vuelvo a repetir, ustedes han probado de repente un estofado, una matasquita de carne. Entonces la matasquita de carne pues es algo espesito. El estofado también es algo espesito, no es agua. Entonces tengo mi fondo blanco o mi fondo oscuro, dependiendo a qué preparación voy a hacer. Incorporo harina de maíz, o perdón, harina de trigo o harina de maíz también, para darle un poquito más de consistencia a mi fondo. ¿A cuál fondo? Puede ser al oscuro o puede ser a mi fondo blanco, ¿ya? Y así incorporarle cierta cantidad a mi estofado, y para que mi estofado ya tenga cuerpo y esté más rico y más con una textura mejor y apreciable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta ahí acerca de los fondos? Obviamente que estoy notando que aquí estamos haciendo un poquito más de preguntas porque ya estamos, escúchame, ya estamos entrando a lo complicado, ya estamos entrando a lo más complicado. Primero la introducción a la cocina, fácil pues, ¿no? Pero tampoco no es tan fácil porque hasta ahorita yo creo que ustedes, si ustedes obviamente tienen internet en su celular, en su computadora, que ya deben investigar, ya deben ir viendo cómo se llama, por ejemplo, el tazón, que normalmente le digo tazón, que es un bol, ¿no? Que es un torneador, que es un globo, que es por ejemplo, un cornet, ya que es una cacerola, que es una olla, qué diferencia tienen la cacerola y la olla, el teflón y la sartén, ya, todo eso. Entonces, luego hemos visto pues ya técnicas de corte, el agarre del cuchillo, que es fácil, y los tipos de corte, que solamente se necesita memorizar. Y ahora estamos entrando un poquito ya más complicado, ¿ya? Por eso, mucha atención. Y si tienen alguna duda, pregunten, por favor, pregunten. Vuelvo a repetir, dice que ignorancia no es aquel que no sabe. Ignorancia es aquel, o ignorante es aquel que no pregunta. Pues una de dos, ¿no? O ya lo sabe todo, o no le importa. Una de dos. Ya lo sabe todo, o simplemente no le importa. Pregunten, no hay problema. Yo estoy para responderles, yo estoy para enseñarles, yo estoy, si me preguntan vez tras vez, hasta que aprendan, yo les puedo contestar, no hay problema. Pero yo quiero que si tú tienes dudas, preguntes. Muy bien, entonces ya estamos claros ahí que es un fondo ligado. Estamos viendo el fondo ligado, ¿ya? El fondo ligado. Ahora vamos a ver el fumet.
El fumet. El fumet estamos viendo que es pues a base de pescado, ¿ya? O también puede ser de mariscos. El fumet. Pescado, mirepoix de vegetales y aromáticos. ¿Ya? Pescado, un mirepoix de vegetales, que quiere decir un corte de vegetales irregulares, y aromáticos. Le puedes incorporar pues el ajo, le puedes incorporar el tomillo, le puedes incorporar pimienta de olor, le puedes incorporar pimienta blanca, pimienta entera, qué sé yo. Eso viene a ser los aromáticos. Hierbas aromáticas, especies aromáticas, ¿para qué? Para que realcen el sabor a este fumet. Ahora, el fumet, solo para preparaciones con pescado. Si este fumet solo sirve para preparaciones con pescado. Te hiciste un pescado a la plancha, utilizas el fumet de pescado. Hiciste un chupe de pescado, utiliza el fumet de pescado. Hiciste un pescado al vapor, utiliza el fumet de pescado. ¿Ya? Y este fumet solamente sirve pues para lo que es pescado, netamente pescado. Ahora, el tiempo de duración. ¿Cuánto dura? ¿Alguien tiene idea cuánto dura un fondo? ¿Alguna idea? Dependiendo de qué es, cómo lo preparan, de qué carne, algo así. No. O sea, estamos viendo el tiempo de duración, que tú lo puedes guardar o refrigerar. Según lo que ven ahí del esto, dice de 5 a 6 días. ¿Ya? Entonces, estás atenta. Muy bien. Ya, ahí lo estoy poniendo. O sea, yo al propósito pregunto a ver si están atentos. Porque hay muchos alumnos que están con su pantalla y están pues haciendo otra cosa, mirando para acá, mirando para allá, chateando en el celular, ojo. Y no están atentos. Por eso yo lo pongo al propósito a ver si me responde. ¿Ya? Por eso quiero que activen sus cámaras para yo poder verlos. O en todo caso apago pues mi cámara también, ¿no? Pero no es lo recomendable. No es lo correcto. El tiempo de duración de un fumet o de un fondo oscuro o de un fondo claro o un fondo ligado puede ser de 5 a 6 días. Ojo, refrigerado. ¿Ya? Refrigerado. De 5 a 6 días. Pero congelado me puede durar hasta un año. ¿Ya? Muy diferente es refrigeración y congelación y temperatura ambiente. En este caso me dura de 5 a 6 días, que normalmente lo vamos a ver en muchos restaurantes también, que sus fondos o incluso unas salsas madres tienen ahí en refrigerado de 5 a 6 días. Casi en ningún restaurante he visto que tengan un fondo que pues lo tengan un año, no. No, casi, o sea, da un promedio de que el tiempo de duración congelado es un año, pero en la vida nadie lo va a tener un año ahí, a menos que cada año venga un comensal y consuma tu comida, ¿no? Pero no. Vemos en los restaurantes, entran y salen los clientes y se desabastecen muchas veces los productos y obviamente tienen que hacer nuevamente otros fondos. Entonces, estos fondos sí o sí tienen que circular. Circulan. Y tienen que volver a hacer y volver a refrigerar. ¿Ya?
Pero sí, un tiempo promedio hasta congelado puede durar hasta un año. Y refrigerado 5 a 6 días. Pregunta, chef. Sí. Pero así congelado en un año, ¿no pierde el sabor así para, digamos, cuando tenemos que agregarlo? No pierde el sabor, porque congelado, que yo sepa, ya pierde ya de lo normal, de lo primero cuando tú preparas. Claro, pero vamos a ver también el tipo de conservación que vamos a hacer. No lo vamos a dejar en un tupper tapado, no lo vamos a dejar en una bolsa, no lo vamos a dejar, por ejemplo, en un recipiente que pueda cambiarle el sabor o pueda perder. En este caso, se utiliza un material muy especial, que son pomos Pirex, y que se lo conservan al vacío. Es un tipo de conservación al vacío, que ustedes ya lo van a ir aprendiendo. Es un pomo, así como viene la mermelada, ¿han visto? Sí. Ya viene la mermelada, o también antes venía pues el pomo de mayonesa con una tapa rosca, la Hellman, no sé, ahora ya no existe la Hellman, ya la mayonesa Hellman venía en un pomo de vidrio con su tapa y tenía pues una fecha de vencimiento, ¿no? 2 años, 1 año y medio, no sé. De igual manera, este producto, los fondos, se puede congelar hasta 1 año, pero en este tipo de conservación al vacío. ¿Qué quiere decir? Miren, yo aquí tengo mi tomatodo. Suponte que esto es el fondo, ¿ya? Pero mi agua está más o menos aquí, ¿ya? Mi agua está aquí, ¿lo ven? ¿Ya? Mi agua está aquí. Obviamente, suponte que es el fondo. Yo lo tapo, yo tapo mi frasco. Obviamente, adentro hay oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Llenarlo al tope el fondo y recién taparlo. ¿Ya? Es una conservación al vacío. Entonces, obviamente que el oxígeno también ayuda a que se corrompa también ciertos productos, ¿ya? Y va a ayudar también la refrigeración a mi fondo, cuando yo pues lo introduzca pues a mi frigorífico y así va a tener pues más tiempo de duración. Entonces, congelado, hay veces que a mayor temperatura se reproducen los microorganismos y a menos temperatura también se reproducen los microorganismos. Entonces, para esto se tiene que tener una temperatura adecuada. Hay muchos factores: tipo de conservación y la temperatura. La temperatura es muy importante también para conservar un tipo de productos o algún producto, ¿ya? Por ejemplo, pregunto, ¿alguien conoce este pescadito tilapia? Pescado tilapia, que lo venden en Macro, en Arequipa. Ya venden pues ya empaquetado por kilos, ya en bolsas así. ¿Alguien sabe algo? No. A ver, sus No. demás compañeros saben algo. ¿Nunca han visto un pescado congelado, empaquetado, o mariscos empaquetados de tienda? No. Ya. Miren, este pescado tilapia es un pescado glaseado. Es un pescadito obviamente fileteado, ya lavadito, todo, y pues glaseado. Lo guardan al vacío, lo congelan al vacío, le sacan todo el aire a la bolsa, ¿ya? Y lo congelan. Y puede tener 1 año, año y medio de duración. ¿Por qué? Porque imagínate que este es mi filete. Por arriba forma un vidrio de hielo. Un vidrio que cuando tú es así, es pues prácticamente piedra. Pero cuando tú rompes ese hielo, adentro está la carne suavecita. Entonces, este es un tipo de conservación que se llama el glaseado. ¿Ya? El glaseado.
¿ya? Y pues estos factores son muy importantes, como les vuelvo a repetir. En este caso, pues los fondos se tienen que conservar a una temperatura adecuada y al vacío. Para que así, obviamente no voy a desmentir lo que has dicho, Esther, de que de alguna u otra manera pierden sus propiedades, pero no vamos a hablar de un 50%, perderá un 30%, ¿ya? Es igual, por ejemplo, una cocción, ¿no? Por ejemplo, tú te haces cocer brócoli, y obviamente que el brócoli es una sumergida de agua nada más al agua caliente, y lo retiras nada más. Pero aún así igual pierde propiedades nutritivas. Todo producto siempre va a perder propiedades nutritivas. Siempre, 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 porque tú lo estás llevando a una alta temperatura. Así como mata gérmenes, mata microorganismos, igual pierde sus proteínas, pierde su valor nutritivo, ¿ya? Pero no en un 100%. Siempre todo producto pierde su valor proteico que tiene, ¿ya? Entonces es muy importante la temperatura, cómo conservar en los alimentos. Ya vamos a ver que nosotros estamos rodeados de muchos agentes patógenos en los productos, en los productos cárnicos, en las verduras. Y puedo decir que hasta tú mismo tienes microorganismos. Unos que son benignos y hay otros que son y se hacen malignos, pues, en nuestro interior. Por ejemplo, hay un agente patógeno, hay una bacteria o microorganismo que se llama Staphylococcus. No sé si han escuchado hablar. El Staphylococcus vive en tu saliva. En la primera clase creo que hablé, o en la segunda creo, no sé si me equivoqué, hablé de también acerca del Staphylococcus, que es un germen que vive dentro nuestro. Por eso es importante también que ustedes ya vayan aprendiendo, ya cuando ustedes obtengan su chaqueta de chef, su pantalón de chef, su distintivo y todo lo demás, que esa indumentaria que tú tienes, tu chaquetita, ¿no? de chef, tú tengas un lugar muy aparte donde guardarlo. No puedes mezclarlo con tu ropa, con tu jean, con tu pantalón de tela, con tu vestido que saliste a la calle, ¿no? ¿Por qué? El Staphylococcus está en el polvo, está en tu ropa, está en tu cabello, está en tu boca, está en tus manos, en todo sitio está, ¿ya? Pero esa bacteria, al sentirse amenazada, reacciona. Por eso muchas veces te duele el estómago, te suelta el estómago y después, ¿no? Te manda pues al servicio, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Por ejemplo, yo también, cuando mi chaqueta, antes de venir, o sea, después de ir del instituto a mi casa, ¿qué es lo que hago? Lo pongo pues al tacho de lavar ropa, lo lavo, lo plancho y lo empaqueto en una bolsa con su colgador. Y ahí una bolsa grande, ¿no? Tipo terno. Y ahí pues lo guardo. ¿Por qué? Porque sé muy bien que yo voy a manipular alimentos después. Ya voy a manipular alimentos. Y obviamente que en la ropa se queda pues pelusas, pelos, el polvo. Tú sabes que al caminar también el polvo viene contaminado con, qué sé yo, con heces de los animales. Muchas cosas. Y vamos a manipular alimentos. Y obviamente hablar encima de un alimento también no es recomendable porque esa bacteria, el Staphylococcus, es muy peligrosa también. Reacciona a ciertos, que se llama químicos que tiene el alimento. Entonces, probablemente es que ahí se vuelva más brusco, más brutal esta bacteria. ¿Ya?
Yo lo sé, ¿por qué? Porque lo estudié y porque me di cuenta que eso también pasaba. Yo les cuento alguna anécdota. Hace tiempo que cuando yo hace años atrás trabajaba en la ciudad de Lima, yo era pues el favorito ahí en el restaurante de preparar una mayonesa. Y cuando yo te preparo una mayonesa, pues yo te la preparo casi igual a la alacena. Casi igualita a la alacena yo te la preparo. Entonces, y yo era pues el encargado de preparar mayonesa. Ya, me decían, Cuba, la mayonesa. Ya, pues yo hacía la mayonesa. Yo no sabía lo que era contaminación todavía cruzada y todo esto. Entonces, agarro una cuchara, lo vacío pues a un pote, a un recipiente, la mayonesa ya elaborada. Y yo como me gustaba la mayonesa, a mí agarro pues la cuchara, sacudo la cuchara y me la llevo a la boca. Y después de llevármela a la boca, la vuelvo a meter al pomo de la mayonesa y la guardo. Venimos, pues todo el día se usó la mayonesa, quedó más o menos así, medio frasco. La guardamos con cuchara ahí dentro, después de que yo me la metí a la boca y todo eso. Al día siguiente, la mayonesa estaba malograda, fermentada, vinagre. La pregunta es, ¿por qué? Obviamente que esta bacteria que nosotros tenemos, por naturaleza, el Staphylococcus, se activó pues ahí, ¿no? Y aparte que la saliva de todo ser humano tiene enzimas. Y esas enzimas son pues levaduras propias que cada uno tiene, que hace fermentar a cierto producto. Y no me van a dejar mentir. Les doy un ejemplo. ¿Alguna vez han comprado uvas y alguna uva, algún granito de uva les ha venido con un huequito picadito? Y cuando hueles, ¿a qué huele? Fermentado. Ya, fermentado, pero ¿a qué huele? Como a vino. Sí, obvio. Ya, como a vino. Entonces, las frutas tienen su propia levadura. Algunos productos tienen su propia levadura. La quinoa tiene su propia levadura. La uva, las frutas, la manzana tienen su propia levadura. Nosotros tenemos levadura en la boca, en la lengua. Entonces, tu saliva tiene enzimas. Es una sustancia que hace que ciertos productos se malogren. ¿Por qué crees que cuando un chef prueba un producto o un tipo de alimento, saca su cuchara de aquí, prueba y la lava? No vuelve a meter esa cuchara a la misma preparación. Eso es un error. ¿Ya? Eso no debe ser así. Eso es fatal. ¿Ya? Entonces, ustedes ya están sabiendo, ya están aprendiendo. Entonces, en casa, tu papá, tu mamá, tu hermano, quien sea que esté también cocinando ahí juntamente contigo, entonces, realce a lo que estás aprendiendo, ¿ya? Y compartir también pues, con la familia tus aprendizajes, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, yo hice eso y lamentablemente pues la mayonesa se malogró. Y eso es lo que pasa muchas veces. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hemos hablado un poquito de esta bacteria también que es muy peligrosa, ¿ya? Entonces, estamos viendo que estos productos, los fondos, pues, tienen un tiempo de duración de 5 a 6 días refrigerado y mayor duración congelado. Puede ser hasta un año. ¿Listo? Ahí terminamos con las diapositivas. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Hablen, por favor. Que cada clase sea mucho mejor que las demás. Yo lo que quiero es que esta clase sea mucho mejor que las clases pasadas. Que hablen, que interactúen, quiero conocer aunque sea sus voces, ya que si no activan sus cámaras, porque lo recomendable es que activen sus cámaras, quiero verlos, por favor, conocerlos, ¿ya? Porque también soy medio psicóloga, con la mirada nomás yo conozco a la persona, en sus ojos ya sé quién es distraído, quién tiene problemas y cosas así. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? A ver.
Para mí todo quedó claro. Muy bien, quedó claro. Vamos a ver la clase que viene, voy a hacer preguntas y vamos a ver si quedó claro. Hay que ir practicando, ¿ya? Las clases pasadas, ¿las están volviendo a ver? ¿Las están repasando? Sí. Ya, muy bien. Están siendo subidas al Zoom, ¿verdad? Quedan grabadas. Y, ya, y hoy día ya voy a activar, pues, para que ustedes bajen tareas. Ya, desde mañana, pasado, sí, ya tienen que ir haciendo, ya, colgando sus tareas, subiendo a la plataforma para yo poderlas revisar. Por favor, vuelvo a recalcar, les mandé un mensaje en el WhatsApp diciendo que las grabaciones que ustedes me tienen que hacer es por favor, ¿ya? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Miren, la cámara está así, ¿no es cierto? Empiezo. Soy el alumno Cristian Cuba, por ejemplo. Me grabo, ¿ya? Me grabo y digo lo siguiente. Muy bien, querido profesor o chef, ¿cómo está? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que usted esté haciendo trabajo. En esta oportunidad les voy a presentar las técnicas de corte. Tenemos la técnica del rolado, la técnica de caída libre y la técnica técnica de deslizamiento, de arrastre y punta hacia atrás. Para empezar, vamos a cortar este producto que es una zanahoria en esta técnica que se llama, pues, técnica del rolado. Luego te desenfocas tú y empiezas a enfocar tu producto y lo que estás cortando. Para el siguiente corte, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo mismo, ¿no? Ahora sí le voy a presentar la técnica de caída libre, ¿ya? O si no, simplemente una sola vez te grabas el saludo y la despedida, nada más. ¿Listo? Eso es todo. Yo no quiero que me graben, por favor, solamente el producto, y yo no sé si tú lo estás haciendo, solamente muchos he visto manos ahí. Yo no sé si tú realmente lo estás haciendo, o de repente, ¿qué tal tienes un primo que es chef, o una persona, un familiar que ya de repente cocina, o tiene alguna experiencia, y de repente tú le estás haciendo que te lo haga? Entonces, esto no es justificable. Yo quiero ver que tú estás ejecutando lo que estás aprendiendo. Porque vuelvo a repetir, esto es práctica. Esto es práctica. Esto no es, pues, que ya lo vi y ya aprendí. No, tú tienes que practicarlo. ¿Ya? Esto es práctica. Tienes que practicarlo. Si no, de nada sirve. La cocina es práctica. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo está claro? A ver, Ronald López, Lilian Zulca, no dicen nada. Profesor, yo le quiero preguntar algo. Pregunte. ¿En cuánto tiempo se prepara el base de fondo? La duración. Ya. Acá arriba lo dije, ¿no es cierto? Acá arriba lo dije. Por ejemplo, el caldo, el fondo oscuro aproximadamente tiene un tiempo de duración de 2 a 3 horas de cocción. ¿Ya? Porque miren, suponte que tú tienes tu fondo aquí. Pueden ver la imagen que está para rebalsar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces este fondo, al pasar 2 horas aproximadamente o 3 horas, tiene que reducir hasta aquí, hasta la mitad. ¿Por qué? La reducción favorece. La técnica de la reducción. La reducción es que pues el agua baja, se reduce, se evapora todo. Entonces, esto tiene que reducir para que abajo quede concentrado, ya bien hervido, bien cocinado. Pues si solamente nosotros le hacemos hervir media hora o 40 minutos o una hora, no te va a salir la sustancia que tú quieres, esa sustancia fuerte y rica que tiene que salir por el fondo, ¿ya? En el fondo oscuro, pues equivale más o menos 2 a 3 horas. En el fondo claro también. Solo en el fumet es prácticamente 40 minutos a una hora. Ya es el tiempo de duración. Ese es el tiempo de duración. Ahora, pero chef, y si yo quiero hacer, no voy a hacer un fondo y voy a hacer 3 horas, se me va a gastar mi gas, ¿verdad?
se me va a gastar mi gas, chef, y yo no voy a poder hacer un fondo de 3 horas. Obviamente que el tiempo requerido de 3 horas equivale pues a una olla de este tamaño, ¿no? Pero si tú vas a hacer una preparación solito para ti y para tu familia, haz pues una olla pequeñita. Y más o menos pues, hazlo hervir pues unos 40 minutos nada más, o 1 hora. ¿Ya? Bien tapadito ahí y ahí que se mantengan los sabores. Los sabores, los aromas, ¿ya? Y que quede pues bien concentrado. Normalmente se dice que un fondo equivale pues a una duración de 3 horas. Eso es pues, cuando tú vas a hacer un negocio grande, ya con harto fondo, ¿no? Y se necesita más tiempo de cocción cuando es bastante. Pero si tú vas a hacer para ti y hacer tus prácticas en tu casa y hacer la prueba, puedes hacerlo en 40 minutos tu fondo. Mientras está hirviendo tu fondo, vas haciendo picando para tu segundo, tu almuerzo, qué sé yo. Entonces tu fondo ya va hirviendo, tu fondo ya va a estar hirviendo mientras tú estás haciendo tu mise en place. Tu mise en place es la preparación, ¿ya? De tus productos, sea verduras, lavado de carnes, etcétera, para preparar tu estofado, por ejemplo, ¿no? Ese sería un mise en place. ¿Ya? Ese es un mise en place, es una preparación previa, o sea, es un antes, para que tú puedas de ahí preparar tu fondo o tu plato de fondo. Ese viene a ser un mise en place, que más adelante lo vamos a ver el mise en place. Y existen como 5 clases de mise en place. ¿Listo? Y por favor, quiero verlos, activen sus cámaras, a ver. Quiero tener una relación con ustedes face to face, cara a cara, aunque sea por aquí. Pero, muy bien, así que quiero conocerlos, pues. Ahí está, muy bien, perfecto, ¿ya ves? Tiene que haber una relación entre nosotros, ¿sí? Yo soy tu chef, tú eres mi alumno, yo soy tu instructor, yo soy el que te estoy preparando. Y para esto, pues, tenemos que estar enlazados de esta manera para poder entendernos y para poder mirarnos mejor, ¿ya? Muy bien, creo que ahí veo un área de producción, si no me equivoco. A ver, Magali Encinas creo que es. ¿Es un área de producción? Parece un área de producción de puro inox. Bueno, creo que ahora todavía no hay ningún restaurante abierto y lamentablemente pues estamos viviendo todo esto. Pero creo que ya se va flexibilizando poco a poco todo esto de lo que es pues el aislamiento social. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Ronald López, muy bien. Muy bien, gusto en verte, campeón. John, Amara. A ver, recién lo estoy viendo, muy bien. Mucho gusto. Espero que sea todas las clases, por favor, para poder interactuar. ¿Sí? Levantan la mano, hacen una pregunta, no hay problema, ¿ya? Muy bien, Lilian Zulca, también, bienvenida. Es necesario que interactuemos así, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, mírenme, escúchame, ¿ah? Si en esta clase virtual vamos a estar así, ay, que no, ¿no? Entonces, ¿qué será si nos encontramos cara a cara? O sea, me van a tener miedo. Aunque yo en la cocina soy muy rudo, ¿ah? En la cocina soy muy rudo, pero ustedes también quiero que se formen bien, ¿ya? Con el profesionalismo que requiere esta carrera, el compromiso y el carácter también que requiere esta carrera, ¿correcto? Entonces, así, de esta manera, ustedes van a ser buenos emprendedores y buenos chefs también. Ya van a ser reconocidos también, ¿correcto? Muy bien, entonces, para ir a nuestra segunda parte, les voy a mostrar esta diapositiva, pero en un video, y ahí se van a dar cuenta
mejor todo lo que yo les he explicado, ¿ya? ¿Qué es un fondo oscuro, un fondo claro, cómo es que se hace y todo lo demás, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dígame. Muy bien. Entonces vamos a ¿ah? Toma foto, ¿no? Mándala a la Alicia. Esto, pero no he terminado. Termina. No dije nada. A ver. No dice nada. Cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. 4. Ya, esperen un momentito, un momentito. ¿Saben qué? También les voy a mostrar, la clase pasada me olvidé de mostrarles cómo es que se afila un cuchillo, ¿ya? Muchos de nosotros a veces tenemos el cuchillo, pero no lo sabemos afilar. Mm. Ya, chiquita. Ya. Cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. Bueno, el 4 y el 5. No se ve. No se ve ya, esperen un momento. Esperen un momento. Cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. 4. Bueno, el 4 y el 5 mejor lo dejamos para otro día. Hoy inauguramos una nueva sección con un nombre muy inteligente y muy currado, el Comidistes. Aquí vamos a poner a prueba todos esos trucos y técnicas de cocina que se suelen ver por YouTube y por la internet en general. Hoy, por ejemplo, vamos a probar 5 métodos caseros
afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. 4. Bueno, el 5 cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. 4. Bueno, el 4 y el 5 mejor los dejamos para otro día. Hoy inauguramos una nueva sección con un nombre muy inteligente y muy currado, el Comidis Test. Aquí vamos a poner a prueba todos esos trucos y técnicas de cocina que se suelen ver por YouTube y por la internet en general. Hoy, por ejemplo, vamos a probar 5 métodos caseros para afilar cuchillos. Si funcionan de verdad, al final los cuchillos deberían poder hacer esto. Hay 5 cosas que debes saber sobre los cuchillos. Hay 5 cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. 4. Bueno, el 4 y el 5 mejor los dejamos para otro día. Hoy inauguramos una nueva sección con un nombre muy inteligente y muy currado, el Comidis Test. Aquí vamos a poner a prueba todos esos trucos y Cinco cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. 4. Bueno, el 4 y el 5 mejor los dejamos para otro día. Hoy inauguramos una nueva sección con un nombre muy inteligente y muy currado, el Comidis Test. Aquí vamos a poner a prueba todos esos trucos y técnicas de cocina que se suelen ver por YouTube y por la internet en general. Hoy, por ejemplo, vamos a probar 5 métodos caseros para afilar cuchillos. Si funcionan de verdad, al final los cuchillos deberían poder hacer esto. El primer método consiste en pasar el filo por el borde de la ventanilla de un coche. Se inclina la hoja unos 20 grados y se pasa primero por un lado y después por otro, repitiendo varias veces. Cualquier persona decente sabe que hay que limarse las uñas de vez en cuando, pero lo que mucha gente no sabe es que la lima también sirve para afilar un cuchillo. Otra propuesta que circula por la red es usar la parte superior de un cuchillo para afilar otro. Es como un metalenguaje. Por si estás en el campo y te has llevado un cuchillo poco afilado, Internet propone buscar un río y hacerse con un canto rodado bien fino. El último truco es el del culo de la taza cerámica. Consiste en pasar el filo por la base donde no haya esmalte. Ha llegado el gran momento de evaluar todos estos métodos de afilado muy caseros y muy youtuberos. El método de los 2 cuchillos, el más inútil con diferencia. Esto es como si a los cuchillos les haces homeopatía o una sesión de Reiki o le pones unas velas a San Olegario. El mismo efecto. A esto le pongo un 2. La luna del coche. Un poco mejores resultados, pero tampoco para tirar cohetes y además, vamos, te pueden confundir con un kinky que anda robando por ahí. Yo no lo veo. Nota un 5.
La lima de uñas. Un resultado... Cinco cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. Nuevamente con cada uno de ustedes, apreciados alumnos del área de gastronomía y arte culinario. Nuevamente con ustedes el profesor Cristian Cuba. Cinco cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. Ya, ahora sí me escuchan. Hola, hola. Sí. Ya, disculpen por la demora. Ha pasado algo muy grave con mi video, pero ya lo he solucionado, ¿ya? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ya. Perfecto, iniciamos con el video, ¿ya? Muy bien. Cinco cosas que debes saber sobre los cuchillos. 1. Afilar un cuchillo es fácil y rápido. 2. No necesitas aparatejos complicados para afilarlos. 3. Un cuchillo bien afilado es un cuchillo seguro. 4. Bueno, el 4 y el 5 mejor los dejamos para otro día. Hoy inauguramos una nueva sección con un nombre muy inteligente y muy currado, el Comidis Test. Aquí vamos a poner a prueba todos esos trucos y técnicas de cocina que se suelen ver por YouTube y por la internet en general. Hoy, por ejemplo, vamos a probar 5 métodos caseros para afilar cuchillos. Si funcionan de verdad, al final los cuchillos deberían poder hacer esto. El primer método consiste en pasar el filo por el borde de la ventanilla de un coche. Se inclina la hoja unos 20 grados y se pasa primero por un lado y después por otro, repitiendo varias veces. Cualquier persona decente sabe que hay que limarse las uñas de vez en cuando, pero lo que mucha gente no sabe es que la lima también sirve para afilar un cuchillo. Otra propuesta que circula por la red es usar la parte superior de un cuchillo para afilar otro. Es como un metalenguaje.
Por si estás en el campo y te has llevado un cuchillo poco afilado, Internet propone buscar un río y hacerse con un canto rodado bien fino. El último truco es el del culo de la taza cerámica. Consiste en pasar el filo por la base donde no haya esmalte. Ha llegado el gran momento de evaluar todos estos métodos de afilado muy caseros y muy youtuberos. El método de los 2 cuchillos, el más inútil con diferencia. Esto es como si a los cuchillos les haces homeopatía o una sesión de Reiki o le pones unas velas a San Olegario. El mismo efecto. A esto le pongo un 2. La luna del coche. Un poco mejores resultados, pero tampoco para tirar cohetes y además, vamos, te pueden confundir con un kinky que anda robando por ahí. Yo no lo veo. Nota un 5. La lima de uñas, un resultado más que aceptable, la verdad muy sorprendente este método y yo le daría pues tranquilamente un 6. La piedra, claramente el objeto que mejor resultado da. Los cuchillos cortan que no te lo puedes ni creer. El problema, pues que no siempre tienes un río al lado de casa donde irte a cogerte un canto rodado, lo cual le baja un poco la puntuación. Merece un 7. Para mí, el mejor método y el único que puede competir con el objeto que está diseñado específicamente para eso, que es la chaira, es la taza. El culo de la taza sorprende por su capacidad de afilado y además es algo que prácticamente toda la humanidad tiene en casa, con lo cual yo creo que se merece un 7,5. Un último consejo importante, estos métodos caseros de afilado son útiles para cuchillos baratos, pero si tienes uno caro y bueno, mejor que lo dejes en manos de los profesionales. Caldos o fondo. Ya, listo. A ver, hemos visto algunas pequeñas técnicas y utensilios en lo cual se puede afilar nuestro cuchillo, ¿ya? Eso también compete a la clase de hoy, ¿ya? ¿Cómo es que normalmente podemos afilar un cuchillo? Ya hemos visto que han probado prácticamente, pues, la luna de un carro, ¿no? Una ventana. Puede afilar, pero no es lo adecuado. Muy bien sabemos de que el utensilio adecuado para afilar nuestro cuchillo es pues la chaira, ¿ya? ¿Y alguien conoce la chaira? ¿Alguno de ustedes conoce la chaira? ¿Conocen la chaira? No, profe. No. Ya. No. Ya, es un implemento en la cual, pues, este personaje ya está haciendo pruebas. Si bien es cierto, hemos visto con la taza, ahí vemos. Y la chaira es esta, ¿ya? Miren, la chaira es esta, como ustedes pueden ver en la imagen. Tal vez lo han visto, pero no la conocen como chaira. Ahora sí saben que la chaira es esta herramienta, ¿no? Es algo que prácticamente toda la humanidad tiene en casa, con lo cual yo creo que se merece un 7,5. Un último... Ya, esa es la chaira, ¿ya? Esta es la chaira, la que tiene en la mano izquierda. Y pues el mejor instrumento para afilar un cuchillo es la chaira. Y anteponiendo, por ejemplo, a este utensilio que es una taza de acrílico, también, ¿no? También es útil para afilar un cuchillo. Y la pregunta es, ¿por qué se le acabe el filo a mi cuchillo? ¿Cuáles son los motivos? Tal vez le doy un mal uso, no lo sé usar, o por qué motivo se podrá, pues, gastar mi cuchillo, en este caso el filo, no la hoja, sino el filo. Ya no corta como antes, pues obviamente que yo me lo compré nuevecito y cortaba como estaría pasando a una mantequilla, ¿no? Pero ahora ya no corta. ¿Y el por qué? ¿Alguien me puede decir el por qué? Obviamente en casa yo sé que tienes cuchillos que unos sí cortan, otros que no cortan, ¿ya? Porque lo normal en cualquier casa, o sea, donde casi no hay un chef en casa, obviamente que los cuchillos que usan nuestras mamás, obviamente que son cuchillos pues,
Algunos tienen pues manguito de madera, incluso algunos tienen pues el manguito envuelto con jeve y cosas así, ¿no? Pero ahora quiero preguntarles a ustedes el por qué se va pues el filo de mi cuchillo. ¿Alguien tiene conocimiento o alguien sabe? Por ¿Nadie? por usar mucho el cuchillo, algo así, o sino por cortar cosas muy duras o que no sé. Ya, bueno, te quieres acercar un poquito, ¿ya? A ver, ¿alguien más? ¿Qué dices, John? John Samata, a ver, ¿qué me dices? A ver, del cuchillo. ¿Por qué se me gasta el filo de mi cuchillo? Igual al uso diario, Ya. ¿Alguien más? Muy bien, les voy a aclarar eso, ¿ya? Yo me compré mi cuchillo nuevo, fabuloso, corta bien, pero hay que tener en cuenta que nosotros mismos somos los que volvemos a nuestro cuchillo inútil, ¿ya? Lo volvemos inútil a nuestro cuchillo. ¿Por qué? Ya no es útil. Porque nosotros somos los responsables de que muchas veces no lo cuidamos. No mucho porque lo usamos demasiado. El cuchillo se ha hecho para eso, para cortar, para picar, ¿ya? Y sería mentirles si es que les digo que por mucho usar se va el filo. No es así. El cuchillo se ha hecho para eso y para eso debe ser. Hay puntos principales en los cuales el cuchillo se le va el filo. Número 1, si ustedes tienen una hoja, anótenlo. Número 1, al tener contacto con el agua caliente, ¿ya? Si, por ejemplo, estoy sancochando yucas, o estoy sancochando choclo, estoy sancochando beterragas, estoy sancochando papas, y no hay con qué, lo que decimos, trinchar. A ver, voy a ver si ya está cocida mi papa. Y agarro mi cuchillo y lo sumerjo ahí pues a lo caliente. Eso hace que mi cuchillo se destiemple y que pierda filo. ¿Ya? Lo normal que uno tiene que hacer es comprarse las brochetitas de madera, las brochetas de lo que venden anticuchos, esos palitos con punta, y con eso trinchar a ver si está mi producto cocido. Pero no con el cuchillo. Nosotros somos los mismos, los únicos que malogramos nuestras cosas o lo cuidamos también. En este caso debemos aprender a cuidar. Es el primer error que muchas personas usan. El segundo error es de que muchas veces cortamos sin una tabla, no tenemos una buena superficie de corte. ¿Ya? ¿Dónde está mi tabla? No hay. Ah, bueno, acá nomás lo cortaré por la rapidez. Y encima de la mesa de cemento, encima de la mesa, por ejemplo, de algún material de repente que pueda malograr mi cuchillo. ¿Ya? Entonces, esto también es una señal de que mi cuchillo se puede, pues, deteriorar y así progresivamente también, poco a poco pueda perder el filo. Y al perder filo, tengo que afilarlo. Y si seguidamente voy haciéndole perder el filo a mi cuchillo por no saber usar, voy a tenerlo que afilarlo cada vez más, cada rato, y así obviamente sí se va a gastar mi cuchillo. ¿Ya? El afilar hace desgaste de mi cuchillo. Entonces, un chef debe saber cómo utilizar su cuchillo, ¿ya? Cómo guardarlo, hasta cómo trasladarse en un área de producción. Yo, la clase, ojalá que no me olvide, les voy a traer también una inducción, cómo es que un chef tiene que trasladarse con el cuchillo. No es llevar el cuchillo en la mano como espadachín ahí, como el gato con botas, no. Sino es llevar el cuchillo adecuadamente. Yo les voy a enseñar cómo, ya, la siguiente clase les voy a enseñar cómo se tiene que
deslizar un chef en un área de producción con esta herramienta, muy peligrosa. Entonces, también se le va el filo a mi cuchillo cuando corto cebolla, ¿ya? Cuando corto cebolla. La cebolla tiene un ácido que a mi cuchillo le hace perder el filo muchas veces, ¿ya? Entonces, esos son los 3 puntos. Esos son los 3 puntos. Contacto con el agua caliente, cortar en una superficie no adecuada y cortar muy seguido la cebolla. Eso hace que a mi cuchillo se le pierda el filo. ¿Correcto? ¿Entendieron? Sí. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente video de lo que son los fondos o caldos base. Atención. Se merece un 7,5. Un último consejo importante. Estos métodos caseros de afilado son útiles para cuchillos baratos, pero si tienes uno caro y bueno, mejor que lo dejes en manos de los profesionales. Caldos o fondos base. Un fondo es un caldo concentrado que se obtiene de una cocción lenta y continua de huesos, carne o verduras. Realza el sabor, aroma y textura de sopas, cremas y salsas. Los principales fondos se clasifican en oscuros, blancos, ligados y fumet. El fondo oscuro se prepara con ingredientes tostados o dorados. Así obtiene su tono. Se usa para preparar salsas o sazonar la carne. Para prepararlo, lava algunos huesos de cualquier tipo y estas verduras. Unta aceite en un refractario y coloca los huesos. Precalienta el horno a 180 grados. Mete el refractario y deja hornear durante 20 minutos. Después, sácalo. Corta las verduras en trozos grandes y agrégalas a los huesos. Hornea otros 20 minutos. Verifica que los huesos estén dorados. Después, vacía todos los ingredientes en una cacerola. Desgrasa el refractario con agua caliente y vacíala en la cacerola. Esto es para aprovechar todo el sabor de los huesos. Añade puré de tomate, pimienta, sal, ajo y clavo. Cubre los ingredientes con agua y cocínalos a fuego lento hasta que el líquido se reduzca a la mitad. El tiempo de cocción es de aproximadamente 3 horas. Otra manera de hacerlo es freír carne a fuego lento. Cuando comience a dorarse, agregue el resto de los ingredientes y continúa con el procedimiento anterior. El fondo blanco se utiliza para salsas en las que se cocina carne de aves, res o arroz. Prepáralo de la siguiente manera. Lava carne o huesos y colócalos en una olla con agua. Cuando comience a hervir, retira la espuma que se genere. Agrega estas verduras y especias. Cocina a fuego lento hasta que el líquido se reduzca a la mitad. El tiempo de cocción será de 1 a 3 horas dependiendo de la carne que utilices. El fondo ligado se hace a partir del oscuro o del blanco, al cual se le añade harina de trigo o maíz. Para elaborarlo, calienta el fondo que deseas espesar. Extrae 500 mililitros y mézclalos con 30 gramos de harina hasta que ésta se disuelva. Añádelo al resto del fondo. Deja hervir a fuego lento hasta que espese. El fumet se utiliza para elaborar sopas, cremas o platillos con pescado o mariscos. Se obtiene de una cocción lenta de espinas y cabezas de pescado. Para hacerlo, lávalas. Ponlas a cocer junto con estas verduras cortadas en cubos. Agrega vino blanco. Deja hervir durante 30 minutos. El último paso para cualquiera de los fondos es colarlo y retirar la grasa de la superficie. Refrigéralos para conservarlos de 5 a 6 días. También puedes congelarlos y así su duración será hasta de 1 año.
Muy bien. Entonces ya hemos visto ya más claramente ya todo lo que son los caldos o fondos base. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hemos visto una preparación muy peculiar que hace aquí. Primero hornean los huesos, ¿verdad? Primero hornean y luego incorporan los vegetales y nuevamente lo meten al horno. ¿Se puede hacer así? También, ¿ya? Es otra forma de preparación. ¿Con qué finalidad hace esto? Horneado. Con la finalidad, en primer lugar, de que se sellen los huesos, de que los huesos primero se cocinen, porque obviamente vamos a ver que los huesos tienen un grado de sangre, ¿ya? Entonces, si nosotros incorporamos primero agua y luego los huesos, obviamente que este caldo me va a salir más espumoso de lo que se debe. Entonces, no es recomendable. Y se va a generar en mi olla, se va a generar pues partículas de la sangre, de los huesitos, de la grasa, se va a pegar en el borde de mi olla. Entonces, para eso utiliza aquí la técnica del sellado. Se puede utilizar en horno o también lo podemos ver, por ejemplo, en una sartén, ya como lo he explicado bien, en una sartén, ya. Si bien es cierto, lo hemos visto aquí, miren, primero utiliza un refractario, ya, primero lava los huesos, luego usa un refractario, lo unta con aceite, grasa y lo mete al horno, ya, a 180 grados. ¿Para qué? Para que los huesos se cocinen. Luego retiro. ¿Con qué finalidad hago esto con los huesos? Para que no estén mis huesos crudos, sino bien sellados, ya cocinados. ¿Y qué es lo que hago? Lo retiro y nuevamente lo voy a introducir a mi horno para que se siga cocinando con estas verduras o estos vegetales. Ya lo vuelvo a meter al horno y al momento cuando ya estén, ahí recién lo incorporo a mi olla de preparación de mi fondo. Y lo que quedó en el refractario, pues lo disuelvo con un poquito de líquido o vino también si tú quieres y lo incorporas nuevamente a la olla. O también lo puedes hacer de esta manera, utilizando pues esta sartén, sellas el hueso, obviamente que aquí está poniendo carne, pero lo normal es hueso, ya sellas la carne, cuando ya está sellado, ya cambió de color, ya cocinó, incorpora las verduras y los pasos que anteriormente te indicó, que es pues, el líquido, el vino y todos los aromáticos, ¿correcto? Ya, y hemos visto también todo lo que es el fondo blanco, ya, igual, algunas especies para el fondo blanco. Este fondo blanco más bien lo hace directo. ¿Por qué lo hace directo a la olla y no al horno? Porque los huesos del pollo blanco no tienen mucha, ¿cómo les puedo decir? Mucha sangre, ese color muy agresivo que tiene pues la res o la ternera, ¿no? Por algo es blanco. Entonces se le da una pequeña sellada y el procedimiento que sigue. Igual en el fumet se puede hacer también del fondo blanco o del fondo oscuro, ¿ya? Y en este caso estamos viendo el fondo ligado, ¿no? Ahí tiene harina y le incorpora pues al fondo oscuro. Harina le incorpora al fondo oscuro aquí y para que tome un punto de espesor. El fumet también, como ustedes han podido ver, solamente pues se hace a base de pescado, ya, vegetales, agua y se lo pone a hervir. Más bien, esto es una duración de, ¿cuánto dijo? 30 minutos, ¿no? O 1 hora aproximadamente, porque es un caldo corto, ¿ya? Y se lo refrigera, como ustedes ya saben, de 5 a 6 días y congelado puede durar hasta 1 año. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? Todo claro, profesor. Muy Todo bien. bien. Ya, perfecto. Entonces han comprendido, han entendido muy bien la clase de hoy día, lo que son los fondos. Obviamente que ustedes pueden hacer un fondo también.
¿ya? Pueden hacer un fondo. Y esa va a ser también su práctica o su tarea, ya, que ustedes pueden hacer. También voy a dejar la fecha ya. Y vuelvo a recalcar esto, la tarea anterior del la técnica de corte y algunos tipos de corte también ustedes tienen que demostrármelo y lo suben a la plataforma, ¿ya? Ahora, esta clase de hoy día también no es simple, o sea, es simple, no es de que tú vas a hacer mucho gasto, sino cómo quiero que tú lo hagas. Por ejemplo, si para el almuerzo del día, suponte que en tu casa van a hacer de repente un tallarín de carne, un tallarín de pollo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Te prestas de tu mamá algunos vegetales, por ejemplo, una zanahoria, un apio, de repente dientes de ajo, y tienes los huesos de pollo o los huesos de carne, si es que de repente tienes carne o pollo, o de cordero, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces? Voy a hacer mi fondo. Entonces, te grabas y ¿qué es lo que haces? Incorporas en una sartén aceite, perdón, en una olla aceite, ¿ya? Incorporas tus huesos. Si vas a hacer fondo oscuro, utiliza carne de res. Si vas a hacer fondo claro, utiliza carne de pollo o de cualquier ave, ¿ya? Untas aceite en la olla y doras. Eso se llama la técnica del sellado. Tiene que calentar bien tu aceite y incorpora los huesos y tiene que sonar ya ese sonido muy peculiar de toda fritura, ¿ya? Esperas que dore, esperas que selle por todos los lados tus huesos e incorporas las verduras, ¿ya? La zanahoria en un mirepoix, el apio en un mirepoix también, un corte irregular así, dientes de ajo, ¿ya? Y incorporas agua y que hierva ahí. Y tú me vas filmando ahí cómo está hirviendo, el procedimiento y dónde está, hasta que llega el punto de reducción. Ya, si vas a hacer una olla más o menos de este porte, vas a hacer una olla de este porte, tú vas a hacer pues la mitad. Y de la mitad que pongas de agua, tiene que reducirte a una tercera, a una cuarta parte de tu olla. Entonces, lo vacías, lo cuelas, lo vacías en un frasco, en un pomo, qué sé yo, y me lo muestras. O sea, como bien lo he dicho antes, tú eres creativo, ya tienes que pensar y tienes que imaginarte, tienes que hacerlo de la mejor manera posible. Esto es un arte, ¿ya? Y tú tienes que buscar recursos de aquí, de por allá, cómo hacerlo dinámico, cómo hacerlo bonito, cómo presentármelo. Entonces, eso también depende ya de tu asimilación, cómo estás asimilando la clase. Yo voy a ver si estás asimilando bien o no. Voy a ver si estás interesándote o dando interés a la clase o no. Entonces, eso voy a ver en tu preparación y en la ejecución de tu platillo. ¿Ok? Entonces, todo entendido. Ya vamos a dar por concluir la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta si tienen? Chef, una pregunta. ¿Puede repetir un poquito? No la escuché muy bien, como la señal está media ronca y no le escuché muy bien la tarea que dijo del video. La tarea de los fondos. Lo que dijo ahorita de la tarea, no la escuché muy bien. Ya, la tarea, hoy día o mañana ya deben estar subiendo sus tareas. Ya voy a habilitar yo ya mi espacio ya de la plataforma, de lo que compete en mis cursos, ya a mi curso, ya la tienen que subir hoy día o mañana. Entonces, siempre y cuando ustedes van a revisar, ya, y van a entrar, pues, como les dijo el profesor Juan Carlos, a un librito con una manito. Entonces, ahí ya yo también voy a darles a conocer el trabajo que ustedes ya, pues, han realizado. Lo que dijo para grabarse un video, eso no lo entendí muy bien. ¿Me lo puede explicar, por favor? Ya, el video tiene que grabarse, pues, las tareas que yo le estoy dejando tienen que ser grabado, todo. En este caso de los fondos, tienes que grabar también lo que estás haciendo, cómo estás picando, tienes que, por ejemplo, en el video de los fondos que ustedes van a grabarse, tienen que grabarse dando a conocer desde el primer día de clase, por ejemplo, desde las prácticas, es decir, la técnica de corte. Che, muy buenos días. En esta oportunidad soy el alumno tal, ya, con su nombre, identificándose. Y en primer lugar voy a hacer un fondo oscuro. Algo así. Voy a hacer un fondo oscuro.
Para esto tengo mis insumos y tú grabas tus insumos. Tengo aquí huesos de res, tengo un apio, tengo zanahoria, tengo esto, tengo el otro, ¿ya? En esta oportunidad voy a utilizar la técnica de caída libre o del rolado. Entonces vas cortando con el rolado. Esta es mi posición de mi mano, del agarre del producto. Entonces tú te vas filmando ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Introducimos, es como si tú estarías enseñando a cocinar en vivo. Algo así te tienes que grabar. ¿Ya? Y el fondo, pues tú tienes que hacerlo hervir más o menos media hora, 40 minutos, si es poquito. Y luego lo cuelas y lo pones en un recipiente, pues, y me muestras todo lo que estás haciendo. De eso se trata la tarea, ¿ya? Entonces, es algo fácil. Estaba diciéndoles a tus compañeros, ¿ya? Que recopilen de repente verduras de lo que usan en su almuerzo para que no estén comprando otra vez de fuera del mercado o haciendo un gasto insulso, sino de lo que ustedes, de su almuerzo, de lo que ustedes van a hacer, o su papá o su mamá va a hacer el almuerzo, entonces ustedes ahí recopilan ciertos tipos de vegetales. No necesito 1 kilo, pequeña cantidad, media zanahoria, una ramita de apio, para que hagan su fondo, ¿ya? Lo importante es que yo quiero ver lo que ustedes... El zapallo, otras verduras podemos implementar también. No, zapallo no. Zapallo es para que tú puedas ligar algún tipo de preparación. Al fondo no puede entrar zapallo. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un caldo, un fondo claro, le vas a incorporar zapallo, ya no va a ser fondo claro, va a ser fondo amarillo, ¿ya? Entonces, no incorporen zapallo, no incorporen zapallito elote, no incorporen nada de ese tipo de productos, solamente los vegetales, puede ser zanahoria, porro, nabo, el apio, el perejil, puede ser dientes de ajo, hojas de laurel, puede incorporar, es simple. No le incorporen papa, no le incorporen yuca, no le incorporen garbanzo, no van a hacer un caldo blanco, no van a hacer un estofado, no van a hacer un fondo base, ¿ya? Solamente eso, nada más. ¿Correcto? Es algo simple. Muy bien, ¿sí? Muy bien, entonces todo está entendido, comprendido, ya, y ya pues ustedes ya pueden ir bajando sus tareas, ¿ya? Para yo revisarlas y para ver cuánto califican y cuánto están aprendiendo. Voy a ver cuánto están, pues, ustedes ya asimilando las clases que ya vamos dando. ¿Correcto? Muy bien, entonces, antes de despedirme, si no hay ninguna pregunta, ya estamos sobre la hora. Y para concluir, ¿listo? Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, nuevamente, jóvenes, estuvo con ustedes el chef instructor Cristian Cuba Collado. Nuevamente, el día de hoy ha sido una clase muy bonita y también gracias porque ustedes han accedido a abrir pues, sus cámaras para poderlos conocer un poco mejor y que debe ser lo correcto, creo yo, porque en las clases presenciales, cuando nos veamos, obviamente que me van a mirar pues cara a cara, ¿no? Y me van a conocer, y yo también a ustedes los voy a conocer, y ahí las clases van a ser pues ya mucho mejor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, me despido hasta la semana entrante, y muchas ganas, muchos ánimos, y por favor, sean pues, como les digo, interesados pues, en esta clase y en las preparaciones que ustedes van a hacer, ¿ya? Quiero una clase muy interesante, ¿correcto? Muy bien, entonces, muy bien, hasta la semana que viene. Chao a cada uno de ustedes. Bonita semana. Hasta el día martes, profesor. Ok, adiós, adiós, cuídense. Igualmente usted, profesor, se cuida. Ok, gracias, igualmente.